Bienvenidos a Ecos Literarios. Continuamos con la fascinante historia de Epic of Twilight. Sumérgete en los siguientes capítulos de esta apocalíptica travesía. Capítulo 466. Vida congelada. Luo Yuan salió de la oficina, mientras se preparaba para patrullar los sitios del volcán. Las lámparas de calefacción iluminaban la calle para mantener la temperatura del entorno. Era inimaginable cómo todo se había congelado. No había muchos peatones ya que eran las 2 en punto. Tal vez estaría lleno más tarde durante la cena. Anteriormente, Opacity implementó un sistema de cafetería centralizado para controlar la disponibilidad de alimentos. Aunque la situación parecía haber mejorado, este sistema no fue abolido debido a varias razones y para evitar el desperdicio de alimentos y recursos. No solo se consideraba la disponibilidad de alimentos, sino que se necesitaban muchos utensilios y se debían suministrar para las necesidades de cocina de cada familia. En tales circunstancias, no habría suministro de gas natural o de carbón, ya que solo se podrían usar aparatos electrónicos de cocina. Sobre la base de la tecnología actual de Opacity y los materiales almacenados, fue imposible preparar todas estas cosas en un corto periodo de tiempo y estaban lejos de ser necesarias. Sin embargo, solo había unas pocas personas caminando en la calle, posiblemente debido a que la ciudad está gobernada por la ley marcial en este momento. Ambos lados estaban fuertemente custodiados. No tenían otra opción, ya que los sobrevivientes de las 3 ciudades habían emigrado a Opacity, lo que resultó en un aumento subsiguiente de la población. Sin embargo, no había muchas vacantes disponibles en Opacity. Para aumentar la tasa de empleo, se redujo el uso de máquinas. Hubo varias obras de renovación en curso y actividades de construcción que ofrecían oportunidades de trabajo a la gente. Sin embargo, todavía había muchas personas desempleadas. Millones de personas estaban en casa sin hacer nada, y con el conflicto en curso entre ciudadanos locales y extranjeros, la aplicación de la ley marcial se convirtió en una necesidad. Se creía que la ley marcial se ejercitaría durante un largo periodo de tiempo. Quizás la situación se volvería mejor después de que todos los humanos hubieran emigrado a la nave espacial. Luo Yuan salió de la ciudad subterránea. Estaba nevando allí. Después del desastre, en la ciudad comenzó a nevar con mayor frecuencia. Al parecer, había estado nevando durante mucho tiempo, considerando la cantidad de nieve que se había acumulado en el suelo. Los copos de nieve eran de color gris oscuro cayendo con una gran cantidad de polvo. Antes de que los copos de nieve cayeran sobre su cuerpo, el aire circundante se agitó. Los copos de nieve en su cuerpo fueron arrastrados instantáneamente por su voluntad. Pisó fuerte en el suelo y su cuerpo inmediatamente se lanzó hacia adelante como un cohete. De repente, un silbido muy agudo vino del aire. Su figura ahora era tan pequeña como un punto, volando hacia el cielo. Como de costumbre, se dirigió hacia el pozo como resultado de la explosión de la bomba de antimateria. Todo estaba bien y el volcán debajo se había congelado completamente, formando gruesas capas de hielo. La sublimación de las capas de hielo no ocurrió, lo que indica que el plan inicial aún era efectivo. Luego se dirigió hacia el volcán en erupción. La actividad volcánica disminuyó gradualmente después de medio mes. La lava roja fue enfriada y cubierta por capas de hielo. Aparte del vapor que salía del volcán, todo estaba bien. Luo Yuan se sintió un poco aliviado. A veces no era tan malo tener un mal clima, ya que los volcanes estaban muy influenciados por temperaturas tan extremas. El lugar estaba desierto. Innumerables plantas gigantes se congelaron y se volvieron negras. Estaban muertas y parecían gigantescos metales tallados. Luo Yuan se sintió apesadumbrado por ver esto. Entró en el bosque. El lugar que inicialmente estaba lleno de peligro, lleno de pájaros que cantaban alrededor y el rugido de las bestias. Todo esto había desaparecido ahora y la mayoría de las criaturas vivientes habían perecido. Se quedó allí un rato, preparándose para volver. En ese momento, los sentidos sensibles de Luo Yuan habían captado un sonido susurrante y agitado. Inmediatamente cambió sus pensamientos y siguió la dirección de donde provenía el sonido. Estaba a unos 6 kilómetros de distancia. Su visión estaba bloqueada por los árboles. Sin embargo, gracias a la visión cuatridimensional de Luo Yuan, no le afectó en absoluto. Vio a una criatura mutante parecida a una ardile que exprimía con cuidado la nieve. Su cuerpo medía medio metro de largo y era considerado como una criatura de tamaño pequeño. Estaba cubierto con un grueso pelaje beige, lo que lo hace parecer tan grueso como una pelota redonda. Obviamente, era capaz de sobrevivir en condiciones tan extremas. Miró a su alrededor con sus pequeños ojos oscuros, y tan pronto como salió de la nieve, sus largas orejas rojas vigilaban los alrededores, estando muy alerta. De repente, corrió muy rápido y se subió a un árbol grande congelado. Sus afiladas uñas estaban fuertemente incrustadas en las capas de hielo, asegurando que sus movimientos no fueran afectados, siendo rápidos y ágiles. En poco tiempo, se subió a un agujero en el árbol y rasguñó las capas de hielo en pequeños pedazos y la esparció por todas partes. Pronto, se formó un agujero muy pequeño.
El tamaño del agujero era para adaptarse al tamaño de su cuerpo. Pronto, se metió en el pequeño agujero con un poco más de esfuerzo. Lo Joan esperó un rato y sintió curiosidad porque no vio a la criatura mutante salir del agujero. Su cuerpo levitó lentamente y voló junto al gran árbol. Con su oído sensible, se escuchó un sonido de masticación. ¿Era posible que la criatura mutante parecida a una ardilla hubiera escondido algo de comida aquí? Lo Joan se sintió interesado, pero no quiso molestar a la ardilla mientras masticaba su comida. Aparte de King Kong, esta fue la primera criatura que conoció después del desastre. Esperó pacientemente otros 10 minutos. Tal vez estaba lleno ahora y estaba saliendo del agujero. Primero expuso la mitad de su cabeza, mirando alrededor vigilante. Esperó un momento para asegurarse de que su entorno fuera seguro. Con el tiempo, salió del agujero. Con sus garras, el hoyo en el árbol estaba cuidadosamente cubierta de nieve. La criatura mutante saltó del árbol y desapareció tan pronto como regresó al agujero debajo del suelo. Lo Joan no sintió nada extraño. En comparación con el hoyo del árbol, el hoyo bajo el suelo congelado sin duda sería más cálida. Después de que la ardilla hubiera desaparecido, Lo Joan miró el gran árbol congelado con curiosidad. La capa de hielo se había acumulado en su superficie y alcanzaba los 30 centímetros de espesor, rodeando al árbol como una armadura. Se apretó contra el árbol y trató de ponerle fuerza. Las capas de hielo extremadamente frías eran sólidas pero frágiles, ya que podrían romperse fácilmente en pedazos. El color original de la corteza fue expuesto tan pronto como una gran cantidad de hielo picado cayó del árbol. El árbol se veía calvo y desnudo desde que las hojas se cayeron junto con el hielo picado. Lo Joan inmediatamente limpió el hoyo del árbol por el que la ardilla había entrado. No había nada especial en el hoyo del árbol. No había cadáveres ni frutas almacenados en el interior. Sin embargo, se sorprendió al ver cuando había un líquido blanco y cremoso que se filtraba del fondo del hoyo en el árbol. Era la posición donde la ardilla mutante raspaba la capa de hielo. Limpió el fluido, exponiendo la madera de color verde claro. Se sorprendió al ver el árbol aún vivo, ya que la parte interior de la madera no estaba congelada. Parecía que estaba en hibernación, reduciendo la actividad metabólica mientras esperaba que el sol brillara nuevamente en la tierra. Las plantas eran más fuertes de lo que uno podría imaginar. Lo Joan pensó en su corazón que estas criaturas no eran organismos vivos comunes. Eran criaturas mutadas. Su capacidad para sobrevivir había ido más allá de lo normal y no habría ocurrido antes del apocalipsis. Lo Joan estaba feliz con el descubrimiento. Los humanos iban a migrar y abandonar la Tierra temporalmente para protegerse contra las amenazas de los glacianos. Sin embargo, un día, los humanos todavía volverían a la Tierra. Quizás el día no llegaría tan pronto, pero Lo Joan creía firmemente en esto. Lo Joan dejó el gran árbol, continuó mirando alrededor. Notó que había muchos árboles grandes que aún estaban vivos. Generalmente, el tamaño del árbol sería más grande si tuviera un nivel más alto en el que también tendría una mejor capacidad para sobrevivir en condiciones climáticas extremas. La mayoría de los árboles de bajo nivel se habían congelado hasta morir. Descubrió que algunos de los árboles habían sufrido una mutación especial cuando intentaban sobrevivir y resistir el frío. Había calor liberándose del tronco del árbol de uno de los árboles. Lo Joan no vio hielo ni nieve alrededor del árbol. El tronco no estaba desnudo y calvo como los demás, pero estaba creciendo densamente con grandes ramas llenas de hojas. Las ramas de los árboles crecieron como un paraguas, cubriendo la gran región, haciéndola lucir especial en el bosque desierto. Su presencia había creado un refugio para las criaturas y una cadena alimenticia simple. Proporcionó un hábitat para las aves y los organismos vivos. La multitud era enorme. Afortunadamente, el árbol era lo suficientemente grande, se asemejaba a un pequeño bosque. Por supuesto, este no era el único lugar con un refugio. Él voló a través del cielo y descubrió que a pesar de algunas regiones que no tenían tales especies que experimentaron tal evolución, aún emitían una gran cantidad de calor debido al clima extremo, formando un oasis. Era el milagro de la vida, permitiendo que la vida continuara en el área restringida. Sin embargo, la mayor parte del oasis era pequeño. El oasis más grande que encontró Lo Joan tenía solo 100 kilómetros cuadrados, mientras que el más pequeño tenía alrededor de 100 metros cuadrados. El bosque desierto y el aire en calma eran lo que se veía a menudo. Subconscientemente, Lo Joan había llegado al océano. Se detuvo y miró la aterradora escena frente a él. Todo el océano se había congelado, pero esta no fue la razón por la que Lo Joan estaba aterrorizado. Poco a poco aterrizó, de pie en la costa. El mar se había congelado pero la costa seguía siendo visible. La capa superior del agua de mar se congeló, y como el hielo era menos denso que el agua, resultó en un aumento general en el nivel de las capas de hielo, como si se formara una montaña.
Se quedó mirando el glaciar que había crecido mucho más, sin recuperarse por un tiempo. Capítulo 467, efecto terrorífico. Lo Yuan luego se dirigió hacia el océano. Se movió a través de la superficie del hielo como una corriente eléctrica. Incontables ciclones y tornados habían aparecido en el aire y se habían calmado a medida que avanzaba. Las ropas sintetizadas de la crin del jinete demoníaco fueron destruidas y solo el cinturón quedó ileso. Aunque su efecto fue mucho más débil, aún podía permitirle alcanzar una velocidad de 1 kilómetro por segundo. Le bastaba con que volara de manera regular. Todo el océano había sido congelado y cubierto por capas de hielo negro azabache. En algunas de las regiones, era visible que el mar apenas tenía una ondulación, que normalmente se formaría con las olas rocosas. En la superficie del hielo, Lo Yuan ocasionalmente podía ver las huellas de la vida marina. Sin embargo, todos estaban muertos. Tal vez se debió a los abruptos cambios que se produjeron, su curiosidad, o incluso la esperanza de obtener oxígeno. Para algunos de los mamíferos marinos, las gigantescas bestias marinas intentaron romper la superficie del hielo congelado antes de que se espesara. Se dieron cuenta de que ya no podían escapar del mar tan pronto como saltaron a la capa superior del hielo. Pronto, fueron congelados hasta morir y se convirtieron en esculturas de hielo. La mayor parte de la fauna marina eran peces, uno de los animales de sangre fría. En comparación con los mamíferos, la vida acuática tenía menor tolerancia al frío. Básicamente, vivían en un ambiente por encima de 0 grados centígrados. Tenían una resistencia más débil al frío, en comparación con los anfibios. Una vez que estuvieran expuestos a una temperatura tan extrema, estarían obligados a perecer. Lo Yuan vio un cadáver del gigantesco pez mutado. A pesar de lo poderoso que era la criatura mutante, no podía soportar un clima tan frío. Los agujeros en forma de cráter que rodeaban el cadáver mostraron que los peces mutados luchaban por sobrevivir antes de su muerte. Después de volar durante media hora, Lo Yuan se detuvo. Estaba en un lugar que estaba a unos 1.000 kilómetros de la costa. Miró la superficie del mar congelado y decidió examinar la profundidad de la capa de hielo y las condiciones de vida de la fauna marina. Golpeó la superficie del hielo con un golpe. El golpe emitió una línea blanca deslumbrante antes de que golpeara en la capa de hielo. Con su fuerte presión, el aire se había convertido en un líquido azul. Cuando el ataque golpeó la superficie del hielo, se formaron ondas en toda la superficie del hielo como si un meteorito acabara de aterrizar. El impacto causó una gran explosión. Con su fuerza actual, la energía liberada de cada ataque era equivalente a 3 toneladas de TNT. Con solo un golpe, se formó un agujero de 60 metros de profundidad con un diámetro de alrededor de 200 metros. Había una grieta masiva en el hielo, que parecía una gran telaraña en su superficie. Sin embargo, el golpe no rompió completamente la capa de hielo en el mar. Lo Yuan golpeó 7 veces hasta que un flujo de agua de mar emergió del agujero similar a un cráter. La profundidad del hielo había alcanzado los 300 metros. Sin embargo, en comparación con el espesor de las capas de hielo en la Antártida, esto fue solo el comienzo. Lo Yuan se alegró de que, a pesar de lo frío que era el exterior, fuera de él y de que muchos de los organismos vivos se habían extinguido, dentro del océano, todavía existía una esperanza de supervivencia. De hecho, la temperatura del agua de mar debajo de la capa de hielo no era demasiado baja. Su contacto con la capa de hielo fue de alrededor de 0 grados centígrados. La temperatura fue aún mayor en los niveles más profundos de agua de mar. La vida marina ciertamente sería capaz de sobrevivir bajo tal temperatura. Estaba tan cerca del agua de mar fresca. De repente, pudo ver muchas criaturas marinas viviendo bajo el mar. En solo unos minutos, se llenó con un gran grupo de peces. Mirando a estas hermosas criaturas, Lo Yuan decidió quedarse por un tiempo. Después del desastre, comer carne era un lujo. Incluso Lo Yuan como líder supremo consumía solo vegetales y carbohidratos para sus comidas. La única diferencia quizás era solo el sabor. Las criaturas terrestres que encontró antes eran raras. Sin embargo, la vida marina aquí todavía vivía de manera saludable y Lo Yuan definitivamente los cazaría por comida. Después de un minuto, atrapó un pez mutado desconocido y lo lanzó hacia la superficie del hielo. Hizo un corte a lo largo de su vientre y le quitó la piel. Limpió brevemente el pescado y comenzó a cocinar. Por supuesto, no habría una rama o una ramita a la vista, ya que todo estaba congelado en todos los lugares a los que iba. Sin embargo, estaba seguro de que todavía encontraría la manera de cocinarlo. Aunque el poder de su voluntad era incomparable con la fuerza de su cuerpo, era más que suficiente para usarlo en un pincho de barbacoa. El primer intento había atrapado a Lo Yuan en sorpresa.
quemó el pez mutado tan pronto como se construyó el fuego. Cuando Lo Yuan recobró los sentidos, ya no se podía comer el pescado mutado quemado. Lo Yuan entonces se dio cuenta de que había encendido las llamas con su espíritu. De hecho, existía una conexión perfecta entre la capacidad de usar su voluntad para generar calor y encender las llamas con su espíritu. Usar su voluntad para calentarse y la ignición espiritual era en realidad lo mismo. Obtuvo la habilidad de la ignición espiritual después de consumir el corazón de la sabiduría nivel púrpura claro. Desde entonces, su capacidad de calentamiento con su voluntad ha cambiado por completo. Se volvió más poderoso y difícil de controlar, al igual que la forma en que había ocurrido antes lo había superado fácilmente. Ser difícil de controlar no significaba que no se pudiera controlar. Era similar a como un aumento repentino en la fuerza requería tiempo suficiente para entrenarse y adaptarse. Eventualmente, tendría un fuerte control sobre él de nuevo. Lo Yuan atrapó otro pez mutado y lo intentó por segunda vez. A medida que pasaba el tiempo, había más y más peces mutados quemados. Después de media hora, controló cuidadosamente el fuego y asó con éxito un pescado. Sin embargo, Lo Yuan tenía curiosidad ya que el pescado no tenía olor. No había ni un olor fragante ni a pescado. La superficie de los peces mutados no fue carbonizada. De lo contrario, habría pensado que el pescado fue quemado de nuevo. Lo Yuan frunció el ceño de nuevo cuando estaba cortando el pescado. El color de la carne se veía extraño ya que era blanco grisáceo. Lo colocó delante de su nariz y volvió a olfatearlo. Había un olor muy ligero y extraño, pero no podía señalar si el olor era bueno o malo. Nunca se había topado con un olor así. Dudó un rato y decidió comérselo. Su expresión facial cambió después de unos cuantos mordiscos e inmediatamente la escupió. Sabía más bien apagado. Decir que era la carne de un pescado sería poco probable, ya que era más una mezcla de varias carnes indistinguibles. Una extraña reacción química parecía haber ocurrido cuando el pescado mutado fue asado. Estaba realmente desconcertado. Miró a todos los peces quemados y la mayoría de ellos solo se quemaron en la superficie. Luego verificó la carne de los peces y se dio cuenta de que eran todos iguales, con carne blanca grisácea y que no tenía ningún olor. Lo Yuan recordó repentinamente el mensaje de introducción del sistema, la capacidad de evaluar y acelerar el movimiento de las micropartículas. Anteriormente, se centró en el efecto de cómo la capacidad de ignición espiritual era capaz de cambiar la temperatura y subestimó completamente su capacidad para amenazar a las criaturas y destruir las estructuras físicas. La energía interna de un objeto se puede aumentar trabajando sobre él y transfiriendo energía térmica. Calentar alimentos en un microondas era una de las formas de trabajar con las partículas dentro de los alimentos. La ignición espiritual pertenecía a la primera, mientras que el calentamiento por llama pertenecía a la segunda. En comparación con su calentamiento con moléculas de microondas, el calor generado por la ignición espiritual podría agitar directamente las partículas microscópicas a nivel cuántico. Las partículas microscópicas se movían al azar y la estructura molecular estaría completamente distorsionada. Capítulo 468, sin título. Finalmente, Lo Yuan decidió renunciar a cocinar el pescado mutado. A pesar de que ya era de noche y el cielo se oscurecía cada vez más, Lo Yuan aún no regresaba a casa. Desde que ocurrió el desastre, él era el responsable de la supervivencia de la nación y ciertamente no tuvo la oportunidad de tomarse un respiro ahora. Retomó su viaje como un viajero solitario. Después de algunas horas, estaba más cerca del Ecuador y podía ver el océano una vez más a pesar del hecho de que la temperatura era de solo 0,3 grados centígrados. Sin embargo, en comparación con las otras regiones, este lugar era sin duda más cálido. Hubo unas pocas regiones de convergencia de las corrientes oceánicas, lo que hace que sea relativamente difícil de congelar. Había icebergs que subían y bajaban lentamente en el mar como una isla solitaria y el océano estaba cubierto por hielo triturado. El ruido entre ellos se pudo escuchar debido a los continuos movimientos del agua de mar. Sin lugar a dudas, este lugar se había convertido en la mayor colonia de organismos. Incluso por encima del hielo triturado, había muchos organismos vivos, incluyendo aves mutadas y mamíferos marinos. En los icebergs más grandes, el color original del iceberg ya no era visible, ya que estaba lleno de organismos. Por supuesto, todavía había una gran cantidad de organismos acuáticos viviendo bajo el hielo triturado, aunque no era visible a simple vista. Cuando el cielo se oscureció, todas las criaturas se amontonaron y el lugar se volvió tranquilo y pacífico. Casi no había ondulaciones en la superficie del océano cuando Lo Yuan llegó. Un pájaro gigante mutado lo miró fijamente y enterró su cabeza bajo sus alas. Otra bestia del océano que estaba más lejos de él ni siquiera se molestó en moverse. El aire estaba lleno de un fuerte olor a sangre y había manchas de sangre por todas partes en el hielo. Lo Yuan sabía que este no era un lugar tranquilo. En cambio,
Es un lugar donde los organismos vivos se comen unos a otros para sobrevivir. Tenían una forma única de vivir en este ambiente único. Uno podría ser el cazador o el cazado. El cielo se oscureció aún más y ahora era el momento más frío del día. La mayoría de los organismos fueron cazando comida antes de que el clima se volviera más frío y los sobrevivientes ahora confiaban el uno en el otro para resistir el clima extremadamente frío en la noche. Sin embargo, al día siguiente, este sería un lugar donde se matarían de nuevo para comer. Pero al menos todavía estaba tranquilo y pacífico hasta que llega ese momento. Luo Yuan pisó el hielo picado y caminó paso a paso, pasando unas cuantas bestias gigantes por el camino. A medida que el clima se hacía más frío, las bestias gigantes no se movían y parecían estar hibernando. Todos los seres mutados que sobrevivieron eran criaturas de alto nivel que iban del nivel 5 al 8. En este momento, había una notificación del sistema de tareas y había descubierto 3 bestias mutadas de nivel 8. Con sus habilidades actuales, podría haber completado fácilmente la tarea dada y probablemente habría subido de nivel y ganado un punto de atributo adicional. Sin embargo, Luo Yuan era absolutamente indiferente a esto. Antes del desastre, las bestias mutadas eran el mayor enemigo de los humanos. Sin embargo, ahora eran lo mismo que cualquier humano, luchaban por sobrevivir. La razón por la que no mató a las bestias mutadas no fue porque era débil. En cambio, fue porque ahora tenía compasión por esas bestias mutadas. Al cabo de un rato, pasó por la región y el océano comenzó a congelarse. Finalmente se detuvo y miró la hora, descubriendo que ya eran las 9 de la noche, así que decidió regresar. Pasó intencionalmente por el árbol del rayo en su camino de regreso. Casualmente, el árbol del rayo estaba absorbiendo los rayos alrededor del área cuando, de repente, un rayo golpeó toda la región. Parecía que las pitas se movían a través del cielo y el área se volvió brillante mientras la electricidad estática en el aire se hacía más fuerte. Dejando a un lado los volcanes en erupción, este fue probablemente el único lugar en la Tierra en el que todavía se podía ver la luz. La criatura de nivel 9 que aún habitaba la Tierra no se vio afectada por las malas condiciones ambientales. De hecho, se alimentó más que las otras criaturas, ya que la disipación de energía que ocurrió durante el proceso de absorción dio como resultado un ambiente más cálido. Había un bosque de anillos que se formaba en la frontera alrededor del árbol. Algunas de las plantas que crecieron cerca del árbol del rayo habían mutado, dándoles capacidades de absorción de carga eléctrica similares a las del árbol del rayo. Sus hojas emitían ahora un débil resplandor de luz. Quizás se formará un bosque único aquí y después de 10 años o incluso de 100 años, toda la Tierra estaría completamente ocupada con estas especies de plantas únicas. Sin embargo, los humanos podrían estar viviendo en el espacio durante ese tiempo. Luo Yuan no quería perder más tiempo. Inmediatamente lanzó su burbuja de espacio-tiempo y llegó a casa en menos de 10 minutos. ¿Por qué viniste a casa tan tarde? Huang Jiahui gruñó. Las mujeres aún no dormían y lo esperaban. Luo Yuan se disculpó y dijo, voy a salir porque tengo algo con lo que tengo que lidiar. No esperes a que vuelva a casa para dormir un poco, la comida aún está caliente, no te olvides de comer. Huang Jiahui respondió. Luo Yuan asintió con la cabeza antes de entrar a la cocina y comió todos los platos. Cuando estaba a punto de lavar los platos, Guan Xiaoguan entró y dijo, te ayudaré a lavar los platos. Luo Yuan se quedó atónito por un rato al ver que Guan Xiaoguan llevaba puesto su pijama. Su pijama era tan corto que apenas podía cubrir su trasero redondo. Las fábricas existentes no habrían fabricado pijamas como este y era obvio que Guan Xiaoguan había modificado el suyo. Guan Xiaoguan se sonrojó y bajó un poco la cabeza mientras caminaba. Luo Yuan parecía haber entendido algo y se sintió ligeramente agitado. Se sintió culpable porque sabía que había descuidado a Guan Xiaoguan durante algún tiempo. Como ella era una mujer independiente, Luo Yuan no le prestaba mucha atención. En lugar de irse, se sentó y miró a Guan Xiaoguan, que estaba lavando los platos. La cocina era tan brillante que hacía que sus piernas largas y limpias parecieran tan atractivas. Parecía que Guan Xiaoguan podía sentir que sus ojos estaban sobre ella, lo que hacía que su rostro se pusiera aún más rojo mientras su cuerpo temblaba. Ella quería irse, pero no quería rendirse tan fácilmente. Ella entendió que no habría ningún romance después del apocalipsis, pero como ella había decidido quedarse con él, comportarse de manera reservada haría que su relación se sintiera bastante distante. Por lo tanto, Guan Xiaoguan se desnudó allí mismo. Su primera noche juntos no la complació, ya que fue una experiencia bastante dolorosa. Sin embargo, su corazón estaba lleno de amor y satisfacción. Tu cuerpo es finalmente mío, Guan Xiaoguan dijo mientras cubría sus senos con una fina manta. Debería ser yo quien diga eso, Luo Yuan respondió. Concuerdo con el mujeriego, Guan Xiaoguan sonrió. Ella no dijo nada, pero pensó en su corazón, perteneces a muchas mujeres, pero en mi corazón, eres mi único hombre. Capítulo 469. Megaestructuras. La enorme nave espacial de los glacianos que flotaba en el espacio era la última esperanza de los humanos, la futura arca de Noé.
La habitación, que originalmente estaba vacía, se había vuelto muy concurrida después de muchas rondas de migración. Actualmente hay alrededor de 10.000 personas alojadas allí. El jardín botánico extraterrestre que estaba ubicado en el centro de la nave espacial había sido demolido con solo algunas de las muestras biológicas conservadas con fines de investigación. El lugar fue luego esterilizado y reemplazado con varias tiendas de campaña. Esto había ocupado casi toda el área habitacional. Aunque estas criaturas extraterrestres y diferentes tipos de virus bacterianos no eran dañinos para los glacianos, ese podría no haber sido el caso de los humanos y, por lo tanto, habría sido arriesgado no eliminarlos. Algunas de las tiendas debían ser reubicadas hoy, ya que iban a lanzar una fabricación de prueba del primer edificio interno de los seres humanos en la nave espacial. En estos 3 meses, con la ayuda de la información proporcionada por el cerebro intelectual y por muchos ingenieros que habían estado trabajando día y noche, se inició el proyecto de fabricación de las fábricas modulares de los glacianos. Una variedad de maquinaria de ingeniería y equipos de infraestructura se habían fabricado últimamente, por lo tanto, ahora era el momento perfecto para que los humanos modifiquen la nave espacial. Luo Yuan volvió deliberadamente a la nave espacial y organizó una ceremonia sencilla para lanzar el proyecto de construcción a las 8 de la mañana. Cientos de vehículos de ingeniería luego ingresaron gradualmente al sitio de construcción. Luo Yuan se sorprendió cuando vio el aspecto familiar de los vehículos de ingeniería utilizados para la construcción. Sin embargo, en comparación con las máquinas utilizadas en el área de reconstrucción que eran resistentes y de color negro, las que aquí se veían grandes y eran de un blanco plateado. Su superficie era lisa y brillante y los componentes importantes se habían ensamblado herméticamente, sin mostrar un espacio visible entre las juntas. La maquinaria de procesamiento preciso de los glacianos y su avanzada tecnología de materiales habían transformado la apariencia de los vehículos de ingeniería que ahora exudaban un fuerte sentido de elegancia. El deterioro tecnológico después del desastre se mostró claramente en el rendimiento de estos vehículos. Por ejemplo, estos vehículos de ingeniería no tenían ningún dispositivo electrónico y la mayoría de las tecnologías adoptadas eran de los años 50 o 60, por supuesto, esto se debía en parte a que estaban trabajando en un plazo ajustado. Había una escasez de diésel aquí y las celdas de almacenamiento de Ope City no eran suficientes para suministrar la alta potencia necesaria para operar el vehículo. Por lo tanto, estos vehículos de ingeniería llevaban un cable eléctrico encima de ellos todo el tiempo, que de alguna manera era incómodo y embarazoso. Luo Yuan asintió con la cabeza mientras escuchaba la introducción del jefe de máquinas. Independientemente de si era feo o no, al menos todavía podían usarlo. El proyecto había comenzado y numerosos camiones llevaban piezas de metal prefabricadas al sitio de construcción. Al observar los vehículos obviamente sobrecargados, Luo Yuan sintió que no era tan malo usar cables eléctricos. Incluso el área de reconstrucción que era tecnológicamente avanzada no podría mover estos vehículos sobrecargados si solo se hubieran usado celdas de almacenamiento. Luo Yuan se dio cuenta de que cada una de las piezas metálicas prefabricadas estaba estandarizada a 6 metros por 6 metros, mientras que su grosor se fijaba en 0,15 metros. Dudó y preguntó, ¿es tan delgado? ¿Estás seguro de que está bien? La construcción de la parte interna de una nave espacial era diferente de su superficie, ya que la velocidad de la nave espacial aumentaría o disminuiría en consecuencia durante un vuelo. La resistencia a la compresión de los materiales utilizados para la construcción de un rascacielos ciertamente no sería la misma que la utilizada para la construcción de un edificio en una nave espacial. El ingeniero jefe que estaba al lado explicó de inmediato, alcalde, el cerebro intelectual recomendó un metal de alta resistencia a la tracción que había sufrido un complicado proceso de producción. Se había pasado a través de un desmagnetizador después de la fusión en un horno. Luego, fue recubierto con una capa de aislante térmico antes de ser forjado y comprimido y así sucesivamente. Por lo tanto, es al menos 10 veces más fuerte que la cubierta de vuelo normal. Se hizo una prueba y con este grosor, el rascacielos podría soportar una fuerza G de 200 G. Luo Yuan asintió con la cabeza. La nave espacial tripulada normalmente experimentará una aceleración gradual y una desaceleración repentina o frenado instantáneo rara vez sucederá a menos que sea necesario. Si alguna vez el rascacielos tuviera que soportar una fuerza de 200 G, antes de que el rascacielos se derrumbara, la mayoría de los humanos ya estarían muertos. Dado que estaba prefabricado con metal, los bloques en V se habían unido entre dos brazos metálicos y la necesidad de soldadura se redujo considerablemente. El progreso del proyecto de construcción fue bastante rápido, ya que se construyeron 3 pisos del rascacielos en pocas horas. Con esta tasa de progreso, se estimó que el proyecto podría completarse en menos de un mes. Sería un mega edificio con una altura de 200 metros, una longitud de 300 metros y una anchura de 30 metros. Al finalizar este edificio, podría albergar entre 800.000 y 1 millón de personas. Al mismo tiempo, tendría su propia calle,
tiendas, área agrícola, parque y todo tipo de instalaciones residenciales. El edificio era como una pequeña ciudad que podía sostener a todas las personas dentro de él. Según el plan, toda la zona residencial iba a tener 12 edificios similares como este. La mayoría de ellos habían sido construidos para reasentar a los sobrevivientes y 5 de ellos fueron construidos en caso de que hubiera un aumento en el número de sobrevivientes. Las calles que conectan los edificios serían los únicos espacios que quedan del área habitable. Sería una ciudad pequeña que podría albergar a un máximo de 1.200.000 personas y fue increíble que una nave espacial como esta pudiera acomodar a tanta gente. Por la tarde, Loyoan visitó los centros de investigación en el área industrial. Permaneció un tiempo en el Centro de Investigación Genética, sin embargo, todo estaba aún en el proceso de investigación. Los instrumentos utilizados en el laboratorio eran más complicados que las máquinas utilizadas en la fábrica y la mayoría de ellos involucraban técnicas de edición de genes, así como algunos conocimientos profesionales. Uno no podría usarlo incluso si conociera las funciones de cada instrumento. La tecnología disponible de los glacianos era mucho más avanzada que la tecnología de los humanos y, tal como fue introducida por el cerebro intelectual, los glacianos ahora tenían la capacidad de alterar genes, como Loyoan podía hacerlo. Los glacianos solo podían modificar los genes de los óvulos fertilizados a nivel nanométrico, sin embargo, esto ya era una fantasía para la raza humana. La tecnología avanza por pasos y no por saltos. Los humanos tenían mucho que aprender y mejorar antes de que pudieran adoptar completamente la tecnología de los glacianos. Loyoan estaba decepcionado y agitado por la brecha aparente entre las dos especies. Los glacianos tenían una tecnología madura para sintetizar moléculas orgánicas artificiales y su alimento artificial se sintetizó a través de la mezcla de elementos durante su viaje a la Tierra. El centro de investigación en la nave espacial tenía un instrumento miniaturizado como este y una vez que los humanos pudieran dominar esta tecnología, el suministro de alimentos ya no estaría restringido. Incluso podrían fabricar artificialmente el corazón de la sabiduría. Aunque el cerebro intelectual de la nave espacial ahora podía sintetizar automáticamente los alimentos, el cerebro intelectual no era de la Tierra. El proceso de la evolución biológica de alguna manera sería diferente, ya que muchas de las fuentes de proteínas contenían metales que serían perjudiciales para la salud humana. Antes de que Loyoan se fuera, proporcionó al centro de investigación una muestra del corazón de la sabiduría. Luego regresó a Ope City y solo regresaría durante la próxima migración. Capítulo 470. Cadáver, mis dientes se van a romper en pedazos. Linfeayan dijo insatisfactoria mientras ella mordía el hardtack y lo masticaba con sus dientes blancos. NTE, la galleta marinera, también llamada galleta marina o galleta náutique, hardtack o sea biscuit en inglés, es un tipo de pan horneado, hecho con una pasta a base de harina, sal y agua. No lo ha pasado bien desde que la oficina de armas de fuego comenzó a trabajar con Loyoan. Pasó la mayor parte del tiempo en el área de reconstrucción en busca de sobrevivientes. Aunque tenía una habilidad evolucionada única que la mantenía cálida, todavía sufría por la mala comida y el alojamiento. Eso no fue lo peor de todo. Si pudiera encontrar a un solo sobreviviente, al menos su arduo trabajo hubiera valido la pena. Sin embargo, toda la oficina de armas de fuego no había encontrado nada durante meses, ni siquiera un solo cadáver. Déjame hervir un poco de agua primero, Wu Qianru dijo. Estaba sentada a su lado y trató de persuadirla mientras bajaba su mochila y la abría para sacar el quemador, una olla portátil pequeña y un tanque de madera de almacenamiento de agua. Ella sabía que el agua dentro del tanque se había congelado a pesar de que ella no la había abierto. Eso es tan molesto. Es más fácil simplemente comerlo así, Linfeayan susurró mientras el sonido de hielo siendo aplastado salía de su boca. Esto ciertamente habría irritado a las personas que lo escuchaban. Además, si ella no era una humana evolucionada, podría no haber sido capaz de masticar en absoluto. Wu Qianru había dejado de persuadirla. A diferencia de Linfeayan, ella tenía miedo del frío e incluso si tenía buenos dientes, su estómago no podría soportar la frialdad del hielo. Sacó un paño limpio y un martillo de su mochila. Puso la tela de algodón en la superficie del suelo congelado y golpeó suavemente el borde del tanque. Muy pronto, el hielo salió del tanque y cayó sobre la tela. Luego usó la tela para envolver el hielo antes de golpearlo con su martillo. Unos minutos más tarde, abrió el paño y vio que el hielo se había roto en pedazos. Escogió algunos pedazos, lo arrojó a la olla y guardó el resto en el tanque antes de encender el quemador y comenzar a calentar el hielo. La llama lamió silenciosamente el fondo de la olla y, en poco tiempo, el agua estaba hirviendo. Sacó 2 tazas, pero solo vertió el agua en una de las tazas y dijo, aquí tienes. Linfeayan tomó bruscamente la taza y la terminó en un becado, como si la taza de agua hervida hubiera sido agua tibia. Soltó un suspiro de alivio y, después de un rato,
Le preguntó a Wu Qianru. ¿Cuánto más falta? Unos 10 kilómetros, Wu Qianru dijo casualmente mientras se servía una taza de agua caliente con la que luego empapaba el jarta. Volveremos a descansar un rato después de buscar en la ciudad que tenemos delante. Lin Feayan suspiró y dijo. Esta vez, ella había experimentado muchos desafíos y se había vuelto más madura en comparación con el pasado. Ella continuó. De hecho, hemos estado aquí por una semana y nuestros suministros están casi agotados. Es hora de regresar. Oh, qué bien. Por fin podemos descansar un par de días, Wu Qianru dijo alegremente. Ella no podría haber imaginado cómo habría sido vivir en el desierto si ella misma no lo hubiera experimentado personalmente. Caminó en la nieve durante el día y se estremeció dentro de su saco de dormir durante la noche. Además de eso, no había una fuente de agua limpia y, cada vez que dormía, necesitaba usar el purificador que llevaba consigo para filtrar la nieve y satisfacer las demandas de agua del día siguiente. Lo peor era que el agua purificada se congelaría rápidamente en el clima frío y cada mañana necesitaba derretir el hielo antes de lavarse los dientes. Y eso fue lo que sucedió en los días con buen tiempo. Las tormentas de nieve eran comunes y, a veces, incluso habría granizadas. Fue durante una medianoche del mes pasado mientras dormían cuando experimentaron su primera granizada. Gran cantidad de granizo del tamaño de un balón de fútbol cayó del cielo sin previo aviso y golpeó sus sacos de dormir. Aunque eran humanos evolucionados, se sentían como un ratón ahogado en esa situación. Además, habían estado acampando en un suelo de hielo plano y no había ni un solo escondite para ellas. Solo podían usar sus manos para sostener la tienda y soportar la experiencia durante el resto de la noche. Descansaron media hora durante el almuerzo antes de partir nuevamente a la ciudad. Pronto, habían llegado a su destino. Este es probablemente la entrada de Endeavor City, Lin Feayan dijo después de que ella echó un vistazo a la cuadrícula de latitud-longitud y observó el área circundante. No había señales de ninguna actividad humana, solo era nieve cayendo del cielo. No debería haber nadie vivo aquí. Wu Qianru suspiró y dijo. Ella no tenía ninguna esperanza ya que la situación reciente estaba empeorando y ahora todo podía ser dejado solo a Dios. De todos modos, primero intenta verificar los alrededores, respondió Lin Feayan. El suelo estaba cubierto de nieve espesa y les faltaba fuerza para realizar una búsqueda meticulosa. Luo Yuan, un arma nuclear humana, podría haber roto fácilmente el suelo congelado, pero a pesar de no estar cerca, todavía había una manera de hacerlo. La forma más fácil de determinar si había sobrevivientes era buscar cualquier ventilación posible, ya que las ventilaciones no se sellarían si aún hubiera sobrevivientes vivos en la ciudad. Era imposible sobrevivir durante 3 meses con respiraderos sellados. Sacaron el dispositivo topográfico de su mochila y comenzaron a trabajar. Este dispositivo tenía una amplia gama de aplicaciones que eran muy importante para la ingeniería civil y muchos otros campos. Era un instrumento indispensable, por lo tanto, Ope City conservó algunos de ellos. El tiempo había pasado y no pudieron encontrar nada incluso hasta el anochecer. La paciencia de Lin Feayan se había agotado y estaba lista para informar a Wu Qianru para que terminara la misión. De repente, escuchó que Wu Qianru gritaba, «Capitana, venga aquí, allá, hay un cadáver». Lin Feayan se sobresaltó al escuchar eso y rápidamente se apresuró a acercarse. La superficie del hielo se había engrosado decenas de metros y gradualmente se hizo más gruesa en 1 metro cada día. La nieve no era transparente ya que 1/3 de ella estaba hecho de polvo que la hacía parecer oscura y sucia. El ojo desnudo generalmente no se habría dado cuenta de que había un cadáver debajo. Aparentemente, la persona había muerto hacía un tiempo, aproximadamente en algún momento entre 1 o 2 días. El cadáver habría sido enterrado profundamente si hubiera estado allí durante mucho tiempo y la existencia de este cadáver demostró que podría haber una gran posibilidad de que hubiera otro sobreviviente cerca. ¿Dónde?, preguntó Lin Feayan mientras corría rápidamente hacia allí. Mire allá, dijo Wu Qianru. Parecía tensa y señaló el brazo que estaba expuesto en la superficie de la nieve a unos 5 o 6 metros de distancia. Había un cuerpo pequeño y desnudo enterrado dentro que sobresalía a través de la nieve sucia. Lin Feayan miró a lo largo de la dirección con un ligero cambio en la expresión. No podía culpar a Wu Qianru ya que el brazo parecía raro y extraño, y más tarde descubrió que el brazo del cadáver no mostraba signos de que estuviera congelado. La piel se veía rosada con un rastro de rosa y no podían haber imaginado que él o ella había sido enterrado dentro del suelo de hielo. Incluso había una alta probabilidad de que el diagonal ella todavía estuviera vivo. Ahora, la temperatura de la Tierra estaba cerca de menos 70 grados centígrados, que era casi como la temperatura nocturna en los 2 polos. Sin usar ropa, ella todavía podía absorber los elementos para evolucionar. Sin embargo, los miembros restantes de la oficina de armas de fuego podrían no haber podido sobrevivir bajo esta terrible temperatura. El brazo y el tamaño del cuerpo debajo del hielo obviamente parecían pertenecer a un niño de 5 o 6 años. Capitán, ¿qué debemos hacer?, Wu Qianru preguntó.
Era tan extraño que incluso Wu Qianru, que es un humano súper evolucionado, estaba desconcertada. Vamos a verlo primero, quizás el diagonal ella todavía esté vivo. Lin Feayan también se sentía nerviosa, pero como capitana, estaba más tranquila que Wu Qianru. Además, fue un acto vergonzoso para un capitán retirarse de una pelea frente a su tripulación. Sin embargo, cuando respiró profundamente y estaba lista para revisar, vio que el brazo expuesto desde el suelo helado se movía y la pequeña mano tomó suavemente algo de hielo. La escena la había sorprendido y, antes de que pudiera calmarse, vio que el hielo que enterraba el cuerpo de repente se astilló con un chasquido. El niño se levantó del hielo y reveló su espalda desnuda cuando innumerables trozos de hielo se derrumbaron. Mirando sus movimientos flexibles, el hielo que la había presionado no parecía ser tan duro como el acero, sino más bien como una capa de piel crujiente. Ella les mostró la espalda y bostezó como si todavía estuviera sintiendo sueño. Se sentó allí mirando fijamente y luego se levantó. Lin Feayan y Wu Qianru se miraron y se sintieron nerviosas. Nunca habían visto a un niño con habilidades especiales y los gestos hechos por el niño antes habían grabado un profundo miedo dentro de ellas. La dureza del suelo helado, que estaba por debajo de menos 70 grados centígrados, era casi similar a la del acero, e incluso las dos no podrían haber roto fácilmente el hielo como ese niño. Se retiraron en silencio unos pocos pasos, sin embargo, el niño desconocido parecía haber escuchado sus pasos y de repente se dio la vuelta. Era una niña hermosa que estaba desnuda. Tras una observación más cercana, se dieron cuenta de que el hielo picado de su cuerpo se derretía lentamente. Ella se sorprendió cuando las vio a ambos y dijo, «Ah, finalmente veo humanos». Lin Feayan y Wu Qianru se miraron y se sintieron un poco aliviadas de que al menos ella era alguien con quien podían comunicarse. Wu Qianru preguntó con cautela, «Pequeña, ¿por qué estás acostada aquí?» «Hola, tía, estaba durmiendo». Esta niña tenía enunciados claros cuando hablaba y era muy educada. Sin embargo, la respuesta que salió de su boca las había sorprendido a ambas. «¿De dónde vienes?» Wu Qianru pensó y preguntó. Tal vez podrían averiguar si había otros sobrevivientes. El laboratorio genético de la nueva capital. Pero todos se han ido. Mis hermanas, hermanos y también nuestras tías que nos cuidaron se han ido. Los estaba buscando, la niña dijo con una mirada inocente. Se sentían aún más incómodos cuanto más escuchaban a esta chica, sin mencionar que ella vino del laboratorio, o que sus hermanas y hermanos también habían venido de allí. La nueva capital era el área principal que había sido atacada por los glacianos con uno de los misiles nucleares balísticos orbitales inteligentes de antimateria que se habían lanzado directamente sobre ellos, lo que convirtió a toda la ciudad en un enorme pozo. Y así concluye el capítulo de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de esta aventura. Si te ha gustado, dale like y comparte. Déjanos tu opinión en los comentarios. Para no perderte ningún episodio, suscríbete y activa la campanita. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.